La verdad es que es una herramienta, ahora la vais a ver, que aunque está hecha desde el ámbito de las organizaciones de cooperación para el desarrollo, trasciende por completo el ámbito de la cooperación para el desarrollo, ¿no? Es verdad que desde el sector llevamos mucho tiempo diciendo, y cada vez que trabajamos en cooperación al desarrollo, siempre lo hacíamos de la mano de, vale, podemos trabajar en desarrollo, promocionamos el desarrollo con la cooperación al desarrollo, pero o lo hacemos también de la mano de otras políticas que afectan al desarrollo o no hacemos nada, ¿no? Y aquí nos ha costado mucho poner encima de la mesa lo que significa la coherencia de políticas para el desarrollo, porque no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo lo quiere entender. Y hay gente que habla de coordinación de políticas, de diálogo entre políticas, pero no de una verdadera coherencia de políticas para el desarrollo. Es verdad que ahora, a partir del 2015, con la Agenda 2030, tenemos una nueva oportunidad, porque la Agenda 2030 en sí misma es un llamamiento a la coherencia de políticas para el desarrollo. Entonces, es verdad que con todas las deficiencias que podemos encontrarle a la agenda, ¿no?, en algunas ocasiones, es verdad que en la parte de llamamiento a la coherencia de políticas encontramos aquí una buena oportunidad para relanzar todo este tema. Lo que el índice plantea es hacer un llamamiento a mirar al desarrollo desde otros paradigmas y otros parámetros. Nos invita, yo creo que un poco a salir de la caja normal de cómo abordamos el desarrollo, nos invita a focalizarnos en temas y en cosas que afectan no solamente positivamente, que es como tradicionalmente hemos mirado al desarrollo, sino también focalizarnos en aquellas políticas y en aquellos temas que le afectan negativamente y donde realmente tendremos que poner el foco para corregir y para trabajar, ¿no? Y también nos invita de alguna manera a tener un enfoque integral hacia el trabajo en desarrollo. Y un enfoque integral que tenga en cuenta no solo todas las políticas, sino el impacto que las diferentes políticas tienen para las personas y para el planeta, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país. O sea, nos invita a verlo de una manera global e integral. Y de alguna manera con esto lo que nos está haciendo es poner en cuestionamiento los diferentes modelos y sistemas que tenemos sobre la mesa, ¿no? y un cambio de paradigma. Para esto y para presentar esta iniciativa y el índice vamos a contar con Luisi. Luisi es María Luisa Gil, es la confianza. María Luisa Gil, que ella es la autora del índice de coherencia de políticas de la coordinadora de ONGs, y además tenemos a Pablo Martínez Osés y a José Medina, que son del colectivo La Mundial y también coautores del índice, ¿no? Les voy a pasar la palabra a ellos se organizan el reparto de los temas porque lo hacen muy bien y no voy a hacer spoiler, no os voy a decir nada nuevo que no sepáis, pero sí un dato significativo del índice, que es que ningún país realmente cumple la coherencia de políticas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en lo que nos ayuda el índice y cómo vemos, pero esto lo que quiere decir es que todos los países y todos tenemos deberes para trabajar realmente hacia una verdadera coherencia de políticas para el desarrollo y un verdadero desarrollo sostenible. Así que, bueno, sin más, les dejo la palabra a ellos para que os lo presenten. Yo creo que después de la magnífica introducción del maestro José Manuel Naredo, casi que no hay que hacer esta introducción que teníamos pensada, ¿no? Vivimos un tiempo en el que multitud de datos, ¿no?, y de evidencias nos indican que hay que corregir rumbos, que hay que realizar cambios que consideramos inaplazables, ¿no? Hay fenómenos que denominamos transición ecológica o búsqueda de empleo decente, justicia fiscal, finanzas responsables, migraciones masivas, etcétera, que hablan de un mundo asistido en una situación de crisis claramente multidimensional y que exigen esfuerzos, ¿no?, para comprender y para renovar algunas de las visiones que han articulado pues eso que llamamos desarrollo en las últimas décadas, ¿no? Y en ese esfuerzo, que no es un esfuerzo original, sino que con mayor o menor énfasis se está realizando desde, podríamos decir que la mayoría de las principales instituciones a nivel internacional y a nivel global, un esfuerzo para renovar esa mirada, para corregir errores en algunos casos, para transformar profundamente las miradas del desarrollo. Hay iniciativas desde instituciones tan
poco sospechosa de ser alternativas como la OCDE, ¿no?, que trata de hallar o generar nuevos indicadores multidimensionales para esos procesos de desarrollo, desde Naciones Unidas, sin duda alguna. La Agenda 2030 y el carácter multidimensional del mismo pues es un desafío a ese paradigma de desarrollo y muy vinculado a crecimiento que nos ha gobernado en los últimos tiempos. Y en ese tipo de esfuerzos pues se inscribe este esfuerzo que hoy os presentamos, ¿no?, este índice de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no?, con una particularidad obvia, ¿no?, y es que si los editores y los autores de esta herramienta y de esta propuesta son una mezcla de organizaciones sociales y expertos o investigadores y académicos, bueno, pues va a poder ofrecer cosas que a lo mejor los marcos institucionales, políticos, institucionales y multilaterales a veces no tienen capacidad para ofrecer, ¿no? De manera muy simple, si queréis, el índice lo que pretende es proporcionar, ¿no?, una mirada diferente sobre los procesos de desarrollo, atendiendo a ese carácter multidimensional del mismo, considerando que ese carácter multidimensional ha sido obviado o impedido o escondido en las últimas décadas, atendiendo también al carácter global o a la escala ineludiblemente planetaria de ese desarrollo y incorporando una mirada feminista que pueda abordar también y superar las lógicas patriarcales que ha tenido o que tienen esos procesos de desarrollo, ¿no? Creemos que son tres elementos fundamentales para enfrentar, para diseñar, para comprender y, en último término, que es lo que propone el índice, para medir esas transiciones, ¿no? Y para eso, bueno, pues vais a ver a continuación, con algo de detalle, en la exposición que vamos a hacer, que hemos considerado o no considerado algunos indicadores, por muy extendidos que sean o que estén y por muy potentes que sean desde el punto de vista de la orientación de las políticas, porque aunque son considerados indicadores de referencia, consideramos que son incompletos, ¿no?, y por tanto contradictorios con esa búsqueda de esa mirada más holística y multidimensional, ¿no? El PIB, ¿no?, lo que representa el PIB y la mirada economicista, ¿no?, y la jerarquización de ese cajón desastre, ¿no?, que decía el profesor Naredo, ¿no?, de ese constructo tan discutible, ¿no?, que es la producción equivaliendo a la riqueza y por lo tanto a crecimiento, de esa mirada economicista, pues creemos que es una referencia claramente incompleta y por lo tanto no se contiene como tal, como vais a ver, ¿no? También en el ejemplar que habéis visto se establece alguna comparativa para empezar a dar a entender, ¿no?, que la mirada que proponemos es una mirada que consideramos incluso más amplia, ¿no?, que esa otra también ya tradicional y con 30 años de buena historia, que es el índice de desarrollo humano, ¿no?, que sí incorpora, como sabéis, una mirada social y económica basada en indicadores de educación, de salud y de renta también. Y nosotros incorporamos otros nuevos elementos y nuevos indicadores, sobre todo que traten de incorporar de alguna forma esa mirada hacia lo físico, hacia lo material, hacia el conjunto de los ecosistemas, que nos muestren, bueno, pues en igualdad de condiciones, cuando menos, la dimensión ambiental, en ese carácter multidimensional, la interdependencia que muestran los procesos de desarrollo y, como decía antes, ese carácter transnacional y feminista, ¿no? En ese esfuerzo, ¿no?, se inscribe esta herramienta y ahora pasamos a contaros, ¿no?, cuáles son los hallazgos o intentos cómo la hemos construido y cuáles son los elementos en los que se compone para poderla comprender mejor, ¿no? Y ahora os vamos a intentar contar qué es el índice, y también hemos decidido centrar una parte importante de la presentación en contaros qué mide el índice, ¿no?, qué tipo de indicadores y qué tipo de fenómenos tratamos de captar con esta herramienta
para que luego tengáis las claves para poder interpretar los principales resultados que hemos recogido tanto en el informe como en una web que os vamos a mostrar también al final. Entonces, ¿qué es el índice este que tiene el nombre este tan complicado, ¿no? El índice de coherencia de políticas para el desarrollo. Es un índice que hemos construido para medir y para comparar el desempeño de los países en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿no? Y con esto, que parece así un poco enrevesado, simplemente lo que hacemos es construir un ranking de 148 países ordenados en función de cómo sus políticas públicas nos pueden ayudar a hacer todas esas transiciones que ha mencionado Pablo y que mencionó también antes el profesor Naredo, ¿no? Hacer frente a todos esos desafíos de muy diversa naturaleza que tenemos por delante como sociedad. ¿Qué consideramos, ¿no? ¿Qué son unas políticas coherentes con el desarrollo sostenible, ¿no? Digamos, ¿qué tenemos como referencia a la hora de hacer la evaluación y la medición de todos estos países, ¿no? Pues hemos definido una serie de elementos clave a partir de cinco enfoques, ¿no? Consideramos que necesitamos políticas públicas que estén orientadas a poner a las personas y su bienestar en el centro, ¿no? De acuerdo con lo que defiende el enfoque de desarrollo humano. Pero consideramos también que no es suficiente con poner las personas en el centro. También tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el mal llamado medio ambiente, con todos los impactos ecológicos de estas políticas, ¿no? Y por eso creemos que las políticas deben ser evaluadas, todas ellas, con independencia de su carácter supuestamente sectorial, desde todas las dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Cada una de las políticas debe incorporar aspectos sociales, ambientales, ecológicos y también políticos y de gobernanza y democrática, ¿no? También creemos que es importante que incorporen una mirada cosmopolita. Vivimos en un mundo global, en un mundo interdependiente y las responsabilidades de los gobiernos no pueden estar delimitadas por las fronteras de los territorios sobre los que las aplican. Consideramos que unas políticas coherentes con el desarrollo son aquellas que tienen en cuenta no solo el bienestar de la ciudadanía que habita esos territorios, sino también los efectos sobre otros territorios, sobre otras personas y sobre la propia sostenibilidad del planeta. También creemos que tienen que ser políticas feministas, ¿no? Que combatan la desigualdad de género y no la reproduzcan. Y también que sean políticas orientadas a garantizar los derechos humanos de todas las personas, con independencia de género, de orientación sexual, de lugar de origen, etcétera, ¿no? Y aquí también son claves temas de participación ciudadana, de empoderamiento de la gente, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Estas son las ópticas desde las que analizamos todas las políticas a la hora de hacer ese ranking de países. ¿Y qué evalúa el índice, ¿no? En el índice evaluamos para cada uno de estos 148 países 19 políticas públicas que hemos agrupado en 5 componentes, con fines analíticos y también para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados. Tenemos un componente económico en el que analizamos la coherencia de las políticas fiscales y financieras, un componente social en el que incorporamos el análisis de todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con protección social, con igualdad, con empleo y con ciencia y tecnología. Hay un componente global donde analizamos las políticas de justicia y derechos humanos, paz y seguridad, cooperación y movilidad humana y migraciones. Un componente ambiental donde incorporamos todo lo que tiene que ver con la política de pesca, de desarrollo rural y agrícola, biodiversidad y energía, y un componente productivo donde analizamos la política de urbanismo, infraestructuras y transporte e industria. Y para analizar estas políticas hemos identificado, después de una serie de trabajos metodológicos, tanto de carácter teórico como también estadístico, nos acompañan aquí el equipo de personas del equipo estadístico que nos han ayudado en la construcción del índice y luego podrán contar un poco más sobre este proceso. Hemos identificado 57 indicadores. 57 indicadores que aparecen distribuidos en los 5 componentes como aparece aquí en la tabla, ¿no? 5 indicadores para el componente económico, 21 para el social, 16 global, 8 ambiental y 7 productivo. Y estos 57 indicadores miden tanto aspectos positivos de las políticas
como aspectos negativos, ¿no? Digamos que por una parte podemos medir pues, como aspectos como la esperanza de vida, el gasto público en protección social, etcétera, variables que nosotros hemos denominado variables que contribuyen al desarrollo y a la coherencia, y por otra parte incorporamos también variables que miden aspectos negativos de esas políticas, ¿no? Cosas que deberíamos de dejar de hacer. Ahí tenemos huella ecológica, tenemos temas de gasto militar, tenemos temas de opacidad financiera, tenemos temas de financiarización de la economía, etcétera, ¿no? El objetivo de esto es el poder captar, ¿no? Porque con estos 57 indicadores, al final, construimos un ranking para cada uno de estos componentes. Los vamos a ver luego, vamos a ver ahora qué incorpora cada uno de estos componentes y también luego veremos al final esos 5 rankings. Y luego tenemos un ranking final que se construye como promedio de estos 5 componentes, ¿no? Y la idea no es solo ver estos rankings como si fueran rankings independientes, sino también analizar, creemos que el incorporar esta diversidad de variables y también el que estén organizadas así nos va a ayudar a visibilizar, a identificar también todas esas contradicciones, tensiones o interdependencias que existen entre todas las políticas a través de estos 5 componentes y también a través de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. Y ahora os vamos a ir contando un poco qué pretendemos captar en cada uno de estos componentes y con qué indicadores tratamos de captar esto. En el componente económico, como os comentaba, políticas fiscales y financieras, ¿no? Y aquí lo que hacemos es medir en qué medida los países cuentan con políticas fiscales sólidas y redistributivas que permitan a los estados obtener el máximo de recursos disponibles con los que financiar servicios públicos universales para toda la población y también combatir la desigualdad. Y por otra parte, necesitamos unas políticas financieras que estén al servicio de las necesidades de las personas y de las empresas, ¿no? Que vayan y frente a otras lógicas que comentaba el profesor Naredo antes, que apuestan, ¿no? Muy vinculadas con los procesos de financiarización de la economía de los últimos tiempos, que apuestan por fomentar la rentabilidad, la mayor rentabilidad financiera en el menor plazo de tiempo posible. Aquí hemos identificado 5 indicadores, ahí aparecen recogidos en la tabla. En la parte de la izquierda tenemos esas variables positivas, ¿no? Vamos a medir positivamente los ingresos gubernamentales como porcentaje del Producto Interior Bruto y también en qué medida las políticas fiscales sirven para luchar contra la desigualdad, y esto lo hacemos a través de la variación del índice de Gini, que es un indicador de desigualdad, antes y después de la intervención del Estado, ¿no? Antes y después de impuestos y transferencias. En el ámbito de las variables que penalizan, tenemos variables que miden la opacidad financiera, el sobredimensionamiento de los sectores bancarios y también la brecha de género en el acceso a cuentas bancarias en instituciones financieras. Ahora vamos a ver algunos de estos datos. Aquí tenemos las 2 variables que miden aspectos, digamos, deseables o positivos para las políticas fiscales, ¿no? Tenemos a la izquierda el tema de los ingresos gubernamentales como porcentaje del PIB. En su mayoría son, salvo Kuwait, que tiene mucho que ver con los ingresos que obtiene por petróleo, son países europeos que tienen pues, sistemas fiscales relativamente sólidos, ¿no? Y destacan entre ellos los países nórdicos, ¿no? como cabe esperar. Y por otra parte tendríamos pues, países que más consiguen reducir la desigualdad a través de la política fiscal, ¿no? Aquí tenemos también muchos países europeos, también con predominio de los nórdicos, y también hemos observado que hay varios países de la onda exsoviética o excomunista que también cuentan con sectores con políticas sociales fuertes y que también tienen un cierto buen desempeño en estas variables.
Variables negativas. Tenemos el índice de secreto financiero, el Financial Secrecy Index, que en sí mismo es un indicador muy interesante que os invito a que veáis, que mide en qué medida los gobiernos o los estados hacen esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal, especialmente de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Aquí en las primeras posiciones hace un ranking muy interesante porque además como cada vez los rankings estos de paraísos fiscales tienen menos países, creo que hay algunos que tienen un solo país, es muy interesante la visión que da, ¿no? En los primeros puestos tenemos a Suiza, tenemos a Estados Unidos, a Singapur, a Luxemburgo, a Alemania, ¿no? Tenemos también a Emiratos Árabes, a Líbano, a Panamá. Y bueno, luego en la web podéis ir viendo más detalle de todo esto. Y el otro indicador que está relacionado con algunas de las cosas que nos mostraba hoy Naredo es nosotros queríamos incorporar un indicador de la financiarización de la economía. Como comentaba el profesor Naredo, es muy complicado y más a nivel nacional, ¿no? Porque es un fenómeno que está muy transnacionalizado. Nosotros hemos tomado como referencia una variable que mide el número de veces que los activos bancarios de un determinado país superan el tamaño de su Producto Interior Bruto. Y aquí en la gráfica pues llama la atención sobre todo Luxemburgo, ¿no? Que tiene su sector o sus activos bancarios superan en más de 15 veces el tamaño del Producto Interior Bruto, ¿no? Y que yo creo que refleja bien ese alejamiento que se está produciendo de las finanzas con respecto a las necesidades de la economía real. Y tenemos también, que lo mencionaba antes Naredo, el tema de España, ¿no? En España 3,2 veces los activos bancarios, el tamaño del Producto Interior Bruto. También como variable negativa, la brecha de género en el acceso a recursos económicos. Hemos encontrado una variable proxy que lo que mide es la diferencia en el acceso a cuentas bancarias en entidades financieras de hombres y mujeres. Pues aquí aparecen pues, países que son conocidos por la situación de discriminación en la que se encuentran las mujeres en múltiples ámbitos y también en el económico, ¿no? Tenemos a Líbano, tenemos a Marruecos, Turquía, Bahrein, Emiratos Árabes y bueno, algunos otros así. Algunas conclusiones que nos permitía extraer el ranking que a partir de estas variables hemos construido del componente económico, ¿no? Pues que el sobredimensionamiento del sector bancario y también la opacidad financiera pasan factura a los países, ¿no? En su clasificación en el índice que hemos construido. Hay países, algunos europeos, que puntúan relativamente bien y aparecen en los primeros puestos en estas variables positivas que acabábamos de mencionar, que tienen un nivel aceptable de ingresos gubernamentales como porcentaje del Producto Interior Bruto, que tienen políticas fiscales que consiguen combatir en cierto grado la desigualdad, que tienen un cierto equilibrio en el acceso a servicios, a recursos económicos para las mujeres, pero que en cambio se ven muy penalizados por el elevado grado de opacidad financiera y de sobredimensionamiento de sus sectores bancarios, ¿no? Así, por ejemplo, Suiza, Luxemburgo, Singapur, Panamá, China descienden muchas posiciones en el ranking como consecuencia de haber incorporado estas variables dentro del índice, ¿no? El caso de Suiza, 78 posiciones, el caso de Luxemburgo, 70, el caso de Singapur, 66, etcétera. Yo he recogido aquí un ejemplo entre uno de estos países a los que son más penalizados por estas variables y otro país que no lo es tanto. Ambos países, Portugal y Luxemburgo, tienen puntuaciones muy similares, lo podéis ver en las dos primeras barras de la parte de arriba que aparecen en la gráfica, tanto en la variable de ingresos gubernamentales como en la variación de la tasa de Gini, ¿no? Y sin embargo vemos como Luxemburgo, que es el que aparece en color naranja oscuro, aparece muy penalizado por el índice de secreto financiero y sobre todo por el sobredimensionamiento del sector bancario. Esto hace que en este ranking económico Portugal ocupe la posición 18, mientras que Luxemburgo descienda hasta la posición 85. Y algo similar ocurre con el tema de la desigualdad de género. Aquí tenemos países de los que aparecían
como más penalizados en la variable de brecha de género en el acceso a cuentas bancarias, como Turquía, que desciende 66 posiciones como consecuencia de la discriminación o de los problemas de las mujeres para tener acceso a recursos financieros, Omán 62, Argelia 55, Marruecos 52 y así numerosos casos. Pasamos en el componente social, muy vinculado, por supuesto, con todo el tema que tiene que ver con la fiscalidad y también con el tema de la financiarización, ¿no? Aquí lo que evaluamos es en qué medida esos ingresos que consiguen los estados sirven o se ponen al servicio de garantizar servicios públicos universales para la población, sirven para tener sistemas de protección social fuertes, también en qué medida los países proporcionan niveles aceptables de empleo y de empleo de calidad para todas las personas, en qué medida también se proporciona acceso equitativo a la población a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y todo ello desde una perspectiva de género. Este es el componente que más políticas incorpora y también el que más variables, ¿no? Igual que antes, a la izquierda las variables que contribuyen o que puntúan positivamente, a la izquierda tenemos las variables negativas. Aquí, como os comentaba antes, medimos temas de educación, de salud, de protección social, de empleo, de igualdad y de ciencia y tecnología, ¿no? Entre las variables que puntúan positivamente, no las voy a mencionar todas, pero bueno, pues tenemos temas que tienen que ver con acceso a la educación, tenemos temas de protección social, como gasto público en protección social, personas que reciben prestaciones sociales, esperanza de vida, el índice de cobertura universal de la salud, también el número de médicos por cada 10.000 habitantes. Luego tenemos también temas de acceso a tecnologías. Y luego también tenemos variables para la política de igualdad que tratan de medir pues en lo que comentaba antes, ¿no? En qué medida las políticas sociales sirven para combatir la desigualdad de género. Aquí tenemos participación política de las mujeres a través del número de escaños que ocupan en los parlamentos nacionales. Tenemos también una variable que hemos construido para medir permisos de maternidad y paternidad, ¿no? Que está en la raíz de toda la división sexual del trabajo que luego tiene tantos impactos sobre la desigualdad que experimentamos las mujeres en el mundo laboral. Tenemos también tema de derechos LGTBI. Por la parte de las variables que penalizan, temas de calidad en la educación, como ratio de alumnos por profesor, temas de repetición en educación primaria, y en temas de empleo, las tasas de desempleo y también la calidad de desempleo, ¿no? Medimos el nivel de empleo vulnerable de los países en términos totales para toda la población y también específicamente para las mujeres. Aquí los resultados yo creo que encajan más con lo que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? De hecho, el ranking en el componente social es bastante similar al ranking del índice de desarrollo humano. Hemos calculado el grado de correlación entre ambos rankings y supera el 0,90, ¿no? Los 10 mejores países europeos, también aparece Nueva Zelanda y con gran protagonismo de los países nórdicos y pues países con con estados de bienestar sólidos, ¿no? Y que garantizan pues un nivel aceptable de bienestar a una parte importante de la población. En el extremo contrario, pues países de renta baja, muchos de ellos de África subsahariana, que tienen serias dificultades para garantizar derechos sociales a un porcentaje amplio de su población. Yo en este resumen hemos jugado con los países que están en mejores y en peores posiciones, ¿no? Luego es interesante que si tenéis tiempo y os interesa podáis ver las posiciones intermedias que igual sí que ofrecen conclusiones como más ricas, ¿no? Y que permiten ver más contradicciones y más matices en lo que miden los componentes. En el componente global medimos el compromiso de los países con una gobernanza democrática global y también con los derechos humanos, y medimos fundamentalmente tres cosas. Por una parte, el nivel de compromiso de los países con los tratados e instrumentos de derechos humanos y de justicia universal.
Por otra parte, sus contribuciones en función de sus capacidades a programas de Naciones Unidas que nos ayuden a trabajar de manera global para superar algunas de las transiciones que tenemos pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con género y con temas ecológicos. También valoramos el grado de militarización de las sociedades y también hemos tratado de incorporar, en este componente ha sido algo más complicado, una mirada de género. Como antes, variables positivas a la izquierda, variables negativas a la derecha. Aquí tenemos pues, temas de abolición de la pena de muerte, tenemos ratificación de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, tenemos temas de tratados internacionales de comercio, de armamento, tenemos también las contribuciones de los países a ONU Mujeres y al PNUMA, y luego tenemos también temas que tienen que ver con los derechos del colectivo LGTBI, si es legal el tema de la homosexualidad y el tema del matrimonio igualitario. En tema de género medimos legislación sobre el aborto, la medida en la que las mujeres tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones de los hombres, también la existencia de un plan de acción para implementar la resolución 1325 de la ONU, que mide en qué medidas se incorpora equidad de género en todo el tema de conflictos y reconstrucción de los países post-conflicto. Y como variables que penalizan, tenemos todo lo que tiene que ver con el grado de militarización de las sociedades, medido a través de 4 variables: gasto militar, personal de las Fuerzas Armadas, tema de capacidades en armamento nuclear y armamento pesado, y también la facilidad de acceso a armas pequeñas y ligeras. 10 mejores y 10 peores, ¿no? Pues entre los mejores países son países que tienen un compromiso relativamente elevado con todo lo que tienen que ver los tratados internacionales de derechos humanos que acabo de comentar, y que tienen un nivel relativamente menor que otros países de militarización de sus sociedades, y entre los 10 peores, pues países que se encuentran en la situación contraria, ¿no? Poco compromiso con los derechos humanos y niveles muy elevados de militarización de la sociedad. Aquí, al igual que hacíamos en el componente económico, hemos analizado cómo penaliza a los países el haber incorporado en los índices todo lo que tiene que ver con el grado de militarización de las sociedades. Y aquí es cierto que hay países que tienen un nivel de compromiso, no vamos a decir bueno, pero sí moderado en materia de tratados internacionales, de derechos humanos, pero que al mismo tiempo tienen puntuaciones muy elevadas en todas las variables que miden el grado de militarización, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, baja 55 posiciones en el ranking como consecuencia exclusivamente de haber contemplado esto en el índice. Rusia, otros 54, Grecia, 47 por el elevado nivel de gasto militar. Colombia, también 46, sobre todo aquí en el tema por acceso a armas pequeñas y ligeras, y así sucesivamente, ¿no? Y también, aquí he hecho una comparación, lo mismo que antes comparaba Portugal y Luxemburgo en el tema de cómo les penalizaba la opacidad financiera. Aquí hemos hecho lo mismo con el tema de la militarización. Aquí tenemos 2 países, Dinamarca y Francia, que en tema de compromiso normativo, incluso en derechos de las mujeres, en derechos LGTBI, puntúan de manera bastante similar, pero vemos como luego Francia aparece muy penalizada porque tiene casi el doble de gasto militar que Dinamarca, y sobre todo el tema del armamento nuclear, ¿no? Que está entre los peores países del mundo en este tema. Vemos como Dinamarca aparece posicionado como el primer país del ranking global, y vemos como Francia baja a la posición 36 debido a cómo le penaliza toda esta apuesta que hace por temas militares. Y luego hemos incorporado aquí también pues, otros 2 de los países que aparecen más bajo en el ranking, ¿no? En la posición más baja del ranking aparecen países como Israel y Arabia Saudí. Y en este caso ya no es solo un tema de militarización, sino que también es un tema de falta de compromiso con los derechos humanos, ¿no? Aquí vemos cómo en ninguno de los 2 hay abolición de la pena de muerte, ni ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Luego también vemos algunas diferencias entre ellos, ¿no? En temas de derechos LGTBI, Israel puntúa bastante peor que
bastante mejor, perdón, que Arabia Saudí, pero vemos también cómo ambos países presentan niveles muy elevados de militarización, ¿no? En armamento nuclear y en personal de las Fuerzas Armadas Israel, que es el que aparece en azul oscuro en el gráfico. Y ahora paso a Pablo la palabra, que nos va a hablar de los otros dos componentes del índice. Ya solo quedan dos si seguimos. El componente ambiental se mide a partir de estas 8 variables, como siempre esas 4 a la izquierda que contribuyen y esas 4 que penalizan, ¿no? Está construido a partir de la idea de examinar cuáles son los impactos ambientales en esa lógica necesariamente transnacional y global. Se hace una apuesta clara por las energías renovables y también se pone en valor ese compromiso normativo con los tratados internacionales en medio ambiente, ¿no? Esto se expresa en que las variables que contribuyen son la de aguas limpias, participación de acuerdos internacionales sobre medio ambiente, la reserva o el déficit de biocapacidad medida en hectáreas por persona y la producción efectivamente de electricidad a partir de fuentes renovables, ¿no? En el caso de las que penalizan, pues están el uso de fertilizantes, la huella ecológica por producción, la huella ecológica por importaciones, también las emisiones de dióxido de carbono. Esto hace que este conjunto de variables nos ofrecen un ranking dentro del componente bastante disruptivo con respecto al resto y disruptivo también con respecto a esa visión de la producción, ¿no?, de los países que suelen estar en nuestra cabeza en primer lugar cuando externalizamos o obviamos, como hemos hecho, todo ese componente material, ¿no? Los primeros de la lista son Kenia, Nicaragua, Bolivia, Guyana y Madagascar, y los países peor puntuados son Qatar, Kuwait, Luxemburgo, Bahrein, Trinidad y Tobago, ¿no? Aquí hacemos una comparativa para ver cómo se relacionan el mejor puntuado en este componente, que es Kenia, con el peor. Kenia es el verde más oscuro y vemos que los indicadores que contribuyen, pues que los indicadores que contribuyen, pues hay en 2 de ellos en los que Qatar puntúa el mínimo porque tiene un enorme déficit en términos de biocapacidad y porque no tiene o tiene el peor dato en producción de electricidad a partir de fuentes renovables, ¿no? Pero además vemos que Qatar cuenta con valores muy elevados en las 4 variables con que se penalizan el componente, ¿no?, tanto en la huella ecológica de producción como en las emisiones de dióxido de carbono y, aunque algo menor, también notablemente altas tanto en la huella ecológica por importaciones como en el uso de fertilizantes. Vemos que Kenia tiene pocas o casi inexistentes puntuaciones, ¿no?, puntuaciones muy reducidas en todas las variables que penalizan, ¿no?, lo que es el principal motivo para entender que Kenia es el primer país de este componente económico, a pesar de que, como veis, las 4 variables que contribuyen tampoco presentan todas ellas elementos o cifras muy elevadas como en el resto de componentes, ¿no? Antes del componente productivo, creí que teníamos una diapositiva para explicar o para llamar la atención sobre el hecho de que este componente es el que menor valor medio refleja de los 5. El país más alto, como habéis visto, Kenia, pues apenas alcanza los 70 puntos en esa escala de 0 a 100 y es un componente que en términos generales, por lo tanto, reduce o cuenta a la baja o hace descender el componente final o el ranking final de todos los países, ¿no? Es un componente clave en materia de coherencia de políticas y hace, por lo tanto, que, como decía Marta al principio, el ranking nos diga que no podemos hablar de ningún país adecuadamente desarrollado, cada uno por sus distintas razones, pero todos en conjunto por las bajas puntuaciones de este componente ambiental, ¿no? El último de los componentes, el componente productivo, trata de medir cuál es la dotación de infraestructuras
y sectores productivos, teniendo en cuenta que éstas se instauren y se desarrollen con equilibrio social y también medioambiental. Las 4 variables que en este caso contribuyen, entre las 5, perdón, que contribuyen dentro del componente, son las instalaciones de saneamiento mejoradas en el sector urbano, las fuentes mejoradas de agua también, en el sector rural en este caso, el acceso a la electricidad, el número de personas usuarias de Internet por cada 100 habitantes y de carácter normativo también la ratificación del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ¿no? Como variables que penalizan en este componente productivo tenemos la polución atmosférica, que es el nivel promedio de exposición a las micropartículas menores de 2,5 micrómetros, que están suspendidas, y la extracción anual de agua dulce para uso industrial. Los resultados de este componente pues, nos indican que entre los primeros países tenemos un predominio de países europeos, con puntuaciones a diferencia del ranking anterior, ¿no? Como veíais que el máximo era Kenia, que tenía 69, pues tenemos a Islandia con 94 puntos en esa escala de 0 a 100, y con la inclusión de algún país latinoamericano como Uruguay y asiático como Japón. Entre los 10 peores, países predominantemente africanos, de rentas muy bajas, con muy poca infraestructura en esos sectores productivos y con déficits por lo general importantes en acceso a electricidad, a sistemas de saneamiento y de agua potable. Aquí una comparación de 3 países que salen relativamente mal puntuados y que, sin embargo, responden a realidades distintas, ¿no? Dentro de este componente productivo, ¿no? El más clarito es China, el intermedio es la India y el más oscuro es la República Democrática del Congo, que creo que era el peor puntuado dentro de este componente, ¿no? Como veis, en cuanto a las variables que contribuyen, el Congo prácticamente que solo tiene un valor notable en la ratificación del convenio sobre derechos de sindicación y negociación colectiva, que por cierto ni India ni China tienen ratificado y por eso no obtienen puntuación en esa variable, pero sin embargo el Congo en el resto de variables que contribuyen pues apenas puntúa, ¿no? Vemos que en el acceso a electricidad, por ejemplo, que es la segunda, no sé si veis las letras desde ahí, pero en el acceso a electricidad, que es la segunda de las barras, pues observamos que la India tiene un porcentaje de población mayor y puntúa algo más que, China, que el caso de la India. En el tema de fuentes mejoradas de agua en el sector rural están prácticamente a la par, y en las instalaciones de saneamiento China también supera en porcentaje de población con acceso al saneamiento a la India, ¿no? Sin embargo, entre las que contribuyen, llamó la atención especialmente de la última, que se refiere a la polución atmosférica, esas micropartículas suspendidas, en las que la India presenta un valor superior al 0,8, de 0 a 1, y seguido de China, ¿no? Y el Congo, a pesar de esa carencia de infraestructuras productivas, encuentra también niveles relativamente importantes de estas micropartículas, ¿no? Casi en torno al 50% del valor. Le paso la palabra a José. Gracias, Pablo, por la palabra. Bueno, yo lo que voy a contar, ya después de haber analizado los 5 componentes que forman parte o que forman el ICPDS del 2019, voy a hablar un poco, voy a intentar introducir cómo hemos trabajado el análisis feminista en el mismo. Básicamente hemos intentado responder a la pregunta de si el desarrollo en cada país, en las políticas de desarrollo, si el proceso de desarrollo estaba contribuyendo a la igualdad y a la equidad entre hombres y mujeres. Hay que decir primero que esta es una cuestión compleja de discernir la realidad, porque no existen muchas variables para todos los países de todas las dimensiones de esta cuestión, y eso hace que queramos o no tenga algunos límites los hallazgos que hemos realizado. Además, tiene otra cuestión, que es definir previamente si merece la pena hacer un único componente para las cuestiones de género, para las cuestiones
de equidad entre hombres y mujeres, o si más bien, que es nuestra opción, conviene transversalizar esta mirada y ver cómo en cada uno de los componentes, cada una de las políticas que se analizan en esos componentes, contribuyen a esta equidad. En concreto, lo que se observan son tres cosas a través de la mirada que hemos lanzado sobre el índice. El primer elemento es el feminismo como elemento normativo de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Pablo ha contado al principio, y también Marta, que para nosotros la coherencia es una cuestión básicamente de conflicto político. No podemos creer que la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es simplemente coordinar mejor las políticas, hacer mejor las políticas, sino que en un momento hay que definir entre intereses políticos contrapuestos qué interés se decide o qué interés se fomenta, se alimenta y qué interés se deja de alimentar. De ahí también la cuestión de las variables que penalizan y las variables que contribuyen. En este caso, para construir ese marco analítico es fundamental, que nos va a hacer elegir entre unas políticas y otras, es fundamental establecer, digamos, unos criterios normativos. En este sentido, nosotros establecemos 3 criterios normativos: la democracia, la sostenibilidad y el feminismo, que quieren decir que para nosotros una sociedad coherente es una sociedad democrática, sostenible y feminista. El segundo elemento es el elemento habitual o al que más habituados estamos cuando hablamos de enfoque de género, que es cómo afecta el proceso de desarrollo específicamente a las mujeres, estableciendo indicadores que miden la situación de las mujeres y también desagregando por sexo indicadores más habituales. Y el tercero de los elementos que intentamos medir son lo que llamamos aquellos elementos del desarrollo de la economía que normalmente las visiones hegemónicas no muestran. Es todo aquello que la economía feminista, de autoras como Maya Pérez Orozco o Silvia Federici, nos muestran que está detrás de la economía normal, es decir, los cuidados, el trabajo reproductivo, los trabajos invisibles, y que estructuralmente están unidos al desarrollo económico y que afectando a unos se afectan a otros. Esos son los 3 elementos que intentamos analizar con nuestra mirada. Como decía al principio, con cautelas, porque no es sencillo acceder. En esta tabla se ven todas las variables, las 20 variables que analizamos que tienen una perspectiva de género, divididas en 2 colores. El color más fuerte son las que son específicamente o principalmente marcador de género en cada uno de los componentes, y el color más flojo o más débil son aquellas que, sin ser específicamente de género, sí que creemos que tienen consecuencias para la equidad, para la división sexual del trabajo, etc. Entre ellas encontramos pues, variables tanto de resultado, de variables de posicionamiento, es decir, de cómo los estados construyen políticas públicas estructurales, y también otras variables que miden cómo indirectamente el desarrollo económico, los sistemas económicos o sociales contribuyen o no dejan de contribuir a la igualdad y a la desigualdad. Para hacer un análisis, para hacer un primer vistazo, que darían para mucho más este análisis, lo que hemos hecho es analizar cada 3 componentes: el componente económico, el componente social, el componente global, sin mirada feminista y con mirada feminista, para que veamos algunos de los resultados y cómo esta mirada feminista afecta al índice. En el componente económico, en la columna de la izquierda, se ven los 20 primeros países con mejor desempeño en color fuerte, y la misma columna sin, es decir, quitando las variables que miden la cuestión de la equidad de género, y vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Italia es un país que está entre los 20 primeros países más coherentes desde el punto de vista del componente económico, sin mirada feminista. Una vez que incluimos la mirada feminista, se baja mucho del ranking y acaba en el número, pierde 17 puestos, creo, no 37. A la derecha se ven mucho más estos cambios, son los países con peor desempeño en el componente económico del ICPDS, y hay casos muy interesantes. Hay mucha más variación, y hay un caso muy interesante que es el de Perú, que pierde casi 40 puestos entre la mirada feminista, al incluir o no incluir la mirada feminista. Es decir, cuando incluimos la mirada feminista en el desarrollo económico de Perú, sube 40 puestos. No, perdón, baja 40 puestos.
En el componente social, la variación es menor, tanto en el ámbito de los 20 países más desarrollados, o con más coherencia en el componente social, los 20 países con peores resultados. Es interesante el caso de Cuba, entre los países que mejor resultados tienen. Cuba es el país número 17 sin la mirada feminista, pero cuando incorporamos la mirada feminista baja casi hasta el 32 o el 33, se baja mucho de la lista. Países Bajos es otro país que ocurre lo mismo, y en cambio, en cuanto a la columna de los países con peor desempeño en el componente social, digamos que los indicadores generales son tan bajos que la variación, al incluir la mirada feminista, no es muy grande. En el componente global ocurre algo parecido al componente social, al menos entre los 20 países con mejores resultados. No varía mucho el resultado al incluir la mirada feminista. Aparecen algunos países que no están, como Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, que sí que tiene buenos indicadores en compromisos de igualdad entre hombres y mujeres, y otros países bajan. Y ocurre algo parecido en el componente global entre los países con peores resultados. No hay una variación significativa, la hay en algunos países, pero, por ejemplo, Israel pues es el país con menos coherente a nivel global, incluíamos la mirada feminista o no, por, como decíamos antes, alto nivel de militarización. Y el último gráfico, que para apuntar un poco a cómo hemos construido la mirada feminista en el índice, me gustaría mostraros es este. Como decíamos al principio, y también Luis ha apuntado, es complejo analizar las cuestiones de género o feministas sin construir tus propios indicadores. No existen los indicadores adecuados, cuando existen no son para todos los países, y cuando existen para todos los países no hay datos suficientes o datos que se puedan usar. Una de las cosas que hemos hecho en el ICPDS es construir nuestros propios indicadores. Este es un ejemplo, que es la existencia de legislación contra la violencia contra las mujeres, que mide 3 tipos de violencia: violencia en el matrimonio, del acoso sexual y la existencia de legislación contra la violencia en general. Y la violencia en general, perdón. En ese círculo se observan los 4 casos, que no exista ningún tipo de legislación. Vemos que el 7% de los países no tiene ningún tipo de legislación contra la violencia contra las mujeres, el 22% tiene una legislación mínima, es una legislación general, pero no específica para el caso de las violencias contra las mujeres. El 34% son países con legislación insuficiente, es decir, que no contempla la violencia en las relaciones, y el 37% solamente, digamos, que tiene una legislación avanzada en este respecto. Es simplemente para que veáis cómo es necesario construir indicadores investigando para analizar estructuralmente esta cuestión. 3 conclusiones rápidamente sobre esto. La primera es que es fundamental incluir una mirada feminista en la mirada del desarrollo, porque es una mirada mucho más acertada de lo que está realmente ocurriendo, y para algunos casos hay cambios significativos que hay que tener en cuenta en los análisis. Es básicamente la conclusión segunda, que hay cambios significativos. Hemos visto el caso de Italia, pero si analizamos también los puestos intermedios, vemos muchos cambios y muchas cosas más interesantes. Y la conclusión es la que he venido apuntando, que no existen indicadores que midan adecuadamente las cuestiones de género y que es necesario construirlos. Para terminar, ahora Luis iba a enseñaros la web, pero bueno, para terminar la parte de la presentación, voy a apuntar las 4 conclusiones generales que también han ido saliendo a lo largo de toda la exposición, así que no voy a tener mucho. La primera de ellas es que no hay ningún país verdaderamente desarrollado. O por formularlo de otra manera, con una palabra con un término al que todos estamos muy acostumbrados, todos los países están en vías de desarrollo. Esto quiere decir que no hay ningún país que diseñe ni ejecute las políticas públicas poniendo totalmente en el centro a las personas y haciendo esto compatible con la sostenibilidad y con que el resto de países en el mundo puedan poner en el centro de sus políticas a las personas. Todos los países tienen que realizar transformaciones estructurales. Ahí vemos en este gráfico como la mayor parte de los países, según el ICPDS 2019, está en un resultado medio-bajo. No hay un bloque de países arriba, sino que la mayor parte de los países tienen que hacer muchas transformaciones. Y el lugar donde tienen que hacer fundamentalmente estas transformaciones, donde más urgentes son, probablemente es en las cuestiones ecológicas. Pablo ha comentado que
El componente ambiental del ICPDS es donde los países obtienen peor resultado. El primer país, el país más sostenible o que mejor resultados tiene en este componente es Kenia, pero realmente todos los países tienen que hacer grandes avances, especialmente justamente los países que pasan por ser los países desarrollados. En el componente ambiental, son los países menos desarrollados, son los países que más transformaciones tienen que hacer. La tercera conclusión es que realmente necesitamos nuevos modelos de desarrollo. Una de las cosas que al analizar y al cruzar entre componentes y analizar con profundidad el ICPDS te das cuenta o descubres es que no existe un modelo que copiar. Noruega es el país más avanzado, pero Noruega, por ejemplo, en el componente ambiental está muy atrás. Noruega no puede ser ejemplo. No deberíamos ser Dinamarca, por usar también otra de las frases que más oímos cuando todos queremos ser Dinamarca. Pues no podemos ser todos Dinamarca y además no deberíamos ser todos los países nórdicos porque no son sostenibles, porque no es compatible el desarrollo y el modelo de bienestar de Noruega, tal y como está construido, con que se extienda al conjunto del planeta. Y por lo tanto necesitamos nuevos modelos de desarrollo, nuevas maneras de convivir, nuevas maneras de organizar la economía, de organizar la sociedad para realmente alcanzar la coherencia. Y relacionado con esto, igual que necesitamos para construir esas nuevas maneras de convivir, esos nuevos modelos de desarrollo, necesitamos sobre todo otras formas de medir el bienestar. El bienestar, aquí no hablamos de él, aquí no ha aparecido en ningún momento, pero el bienestar hegemónicamente en nuestra sociedad se mide básicamente por la renta per cápita. Si hay otros indicadores como el IDH, que intentan ser más complejos, siguen siendo insuficientes para incluir todas las variables de sostenibilidad, de feministas, de derechos humanos, etcétera, que nos tienen que ayudar a construir ese nuevo modelo. De manera muy breve os hemos contado un poquito cómo hemos construido el índice para que podáis ver los resultados en detalle, investigar todo lo que o curiosear todo lo que os apetezca. Tenemos también una página web, ¿no?, en la que podéis ver el ranking global. También tenemos rankings para cada uno de los componentes y además, si pinchamos en cada uno de los países, podemos ver pues todas las variables, no solo, que yo creo que es una de las cosas más interesantes del índice, ¿no?, el trabajar con las puntuaciones en cada uno de los componentes para poder ver todas esas contradicciones que existen entre lo económico y lo social, con lo ambiental, también con todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y luego además podemos ir viendo todas las puntuaciones de cada país en cada una de las variables que componen cada componente, ¿no? En esta parte de la página web, el valor de estas variables no son los valores originales, sino que están normalizados entre 0 y 1 para que podamos comparar el desempeño en unas variables con otras, ¿no? Pero luego también tenemos aquí un Open Data, donde tenemos colgado, ¿no?, con esta apuesta por la total transparencia, a ver si lo puedo abrir, tenemos colgada la base de datos del índice con fórmulas, con los valores originales de las variables, con los valores normalizados, etcétera, de tal forma que cualquier persona pueda investigar, jugar con ello, detectar errores, comentárnoslos, proponer mejoras, etcétera. ¿Vale? Y entonces aquí ya sí que se puede ver también, o sea, nosotros aquí, por ejemplo, en la primera parte tenemos todas las variables normalizadas entre 0 y 1, pero luego tenemos también al final pues los valores reales de todas esas variables. Tenemos aquí colgado también el informe que os hemos entregado a la entrada y luego tenemos también un comparador. Un comparador en el que podemos ir seleccionando, es que estamos tirando el wifi de los teléfonos y va fatal. Entonces tenemos aquí los diferentes países y regiones y las diferentes, entonces yo puedo seleccionar ingresos fiscales, no sé si va a ser el mejor en África subsahariana y bueno, cuando funcione internet pues aparece aquí
¿no?, todas esas variables para todos los países. Y luego también por mapas, ¿no?, que nos puede ayudar a ver un poco, de manera así, la foto de cómo queda el mundo cuando tenemos en cuenta todas estas cosas que os hemos ido comentando a lo largo de la presentación. Y entonces, pues nada, muchas gracias y damos la palabra a la fila cero, ¿no? Muchísimas gracias, Luisi, Pablo, José, por ayudarnos a entender un poco la maquinaria, ¿no?, y las tripas de esta herramienta, que yo creo que nos ayuda, sin lugar a duda, y partiendo de la base de que necesitamos nuevos modelos para conseguir el desarrollo que queremos. La herramienta lo que nos hace es ayudarnos a poner el foco, dónde realmente nos tenemos que fijar y por dónde tenemos que empezar a tirar del hilo para caminar hacia esos otros modelos que necesitamos, ¿no? Creemos que es una herramienta muy útil tanto para las administraciones públicas, los gobiernos, para que les ayude a ver dónde están realmente los gaps y los problemas que tenemos que afrontar y a partir de ahí empezar a pensar en propuestas de cambio, pero también para la sociedad civil y el resto de actores del sistema, porque nos ayuda también a poder monitorizar, ¿no?, y acompañar y también pedir, ¿no?, y esos cambios que se tienen que dar.